Buenas noches, amados hermanos, bienvenidos, papá de Naomi, Víctor, bienvenido Víctor, estás bienvenido. Bien, ¿me acompañas a orar para poder continuar con el estudio? Padre, te damos muchas gracias, porque después de poderte alabar, cantar a tu nombre, preparas nuestro ser para ahora ser instruidos por tu palabra. Trae a nosotros el conocimiento que necesitamos y trae el querer como el hacer también, Señor, para poner por obra lo que podamos aprender hoy. Bendícenos, bendice a los que están aquí. Si alguien viene en camino, tráelo con bien. Y bendice a los que están en casa, escuchando también la transmisión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tema estamos estudiando? La fe. Ok, la fe crece pero ahora vamos a ver otra cosa. Es más, casi ustedes se van a llevar el estudio. Ya escucharon dos estudios acerca de la fe, ¿no? Ok, muy bien. ¿Dónde nace la fe? ¿O cómo viene la fe? ¿O cómo obtenemos fe? ¿Por medio de la palabra? A ver, díganme, ¿cómo la base? Pero la fe, ¿cuándo nace en nosotros? ¿Siempre la tenemos desde que nacimos físicamente? Ok. ¿Ahí tenemos fe? Sí. Efesios capítulo 2 dice que por fe sois salvos, ¿sí? No por obras. Bueno, más bien por gracia sois salvos, no por obras. Pero el vehículo para recibir la salvación es la fe. Si necesitamos fe para ser salvos, ¿cómo es que tenemos fe cuando creemos en Cristo? ¿Sí me doy a entender? No, es que los voy a poner a pensar. ¿Sale? Es que, ¿cómo vamos a poder creer en Cristo? Fíjense. No sé si a ustedes alguna vez les pasó. Yo sé que a muchos aquí no. Que no creían en Dios. ¿Había alguien que antes de convertirse no creía en Dios? ¿Alguien antes de convertirse no creía en Dios? Sí, pero de alguna forma creían en Dios. ¿Sí? Pero alguien que no creyera en Dios, ¿había alguien? Fer. No, yo tampoco creía en Dios. Y miren, cuando alguien no cree en Dios, digamos, cuando alguien no tiene fe en Dios, no se va a poder convertir. A ver, díganme, ¿qué dice Hebreos 11:6? No, 11:6, no 11:1. Ese es 11:1. Muy bien, Samuel, dice, pero sin fe. Si tú no tienes fe, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe. Y entonces Dios lo va a recompensar o lo va a galardonar, ¿sí? Le va a dar un premio. Pero si alguien no cree en Dios, ¿cómo va a tener fe para acercarse a un Dios en el que no cree?
Muy bien. Romanos 10, 17 dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? Aunque alguien sea totalmente incrédulo, ¿sí?, cuando es expuesto a la palabra de Dios, Isaías dice en el capítulo 55, bueno, Dios a través de Isaías dice que cuando Dios envía su palabra y sale de su boca, hará aquello para lo cual es enviada. Así como el rocío riega la tierra y la hace germinar, así es mi palabra, dice Dios, que sale de mi boca, no regresará a mí vacía. Tiene un poder la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice, es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el espíritu y el alma, hasta los huesos y los tuétanos, y va a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese poder tiene la palabra. No menospreciemos el poder de la palabra, ¿sí? Por eso tú no te preocupes. Por ejemplo, si tienes alguien que sea incrédulo y le estás compartiendo, háblale de la palabra y deja en Dios los resultados. Yo se los digo, ¿por qué? ¿Por qué está aquí Fer, que no creía en Dios? ¿Algo oíste? Empezaste a venir aquí por un interés que no era el de Dios, ¿verdad? Sí, pues yo lo conozco, ¿sí? Algún día Fer se acercó, iba en la prepa con mi hija y se acercó conmigo y me pidió que si podía andar con mi hija. Le digo, no, Fer, no puedes andar con mi hija. Y quería que le explicara. Le digo, no te puedo explicar porque no vas a entender. Que cuando tú vayas al lugar donde nosotros vamos, a lo mejor vas a entender un poquito por qué no puede mi hija tener novio. Y entonces empezó a venir aquí, no por Dios, por otro interés. Pero se expuso a oír la palabra de Dios, ¿sí? Y entonces la palabra de Dios hace que nazca nuestra fe. ¿Y quién nos da la fe? Dios. Hace 8 días Johnny citaba Romanos 12:3 y dice Pablo, por la gracia que me es dada a mí. Pablo tenía una gracia especial de parte de Dios, tenía un contacto, una comunión con Cristo, que por eso varias veces describe en la Biblia, dice, yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Y entonces dice, por la gracia que me es dada a mí, yo, Pablo, les digo a ustedes, romanos, nadie tenga un concepto más alto de sí mismo que el que debe de tener, ¿sí? Nadie se crea más. Y empieza a decir, porque Dios repartió una medida de fe a cada quien. Nosotros no producimos la fe. La fe no la tenemos nosotros. Dios la reparte a cada uno de nosotros, una medida de fe a cada quien. Ayer me preguntaba una hermana en la célula, me decía, pastor, ¿Dios da diferentes medidas de fe? ¿A unos les da más y a otros menos? Y yo se los pregunto a ustedes, ¿a unos les da más y a otros menos? ¿No? ¿La da igualita? A ver, ¿cuántos están de acuerdo con Ale? Levanten la mano. Mi esposa, Dana, que da igual la fe a todos. Una medida de fe repartida en el inicio. ¿Sí? ¿También tú? Ok. ¿También Julie? Ya se están sumando. ¿También Sofi? A ver, ¿quién? Ok, entonces se supone que todos los demás dicen que no. Ahora, a ver, los demás que no levantaron la mano, que yo creo que creen lo contrario, que Dios reparte diferentes medidas de fe.
Díganme por qué. Ahorita les voy a preguntar a los que dicen que reparte igual. Bueno, van a decir, pues ya citó el versículo de Romanos 12:3, ¿no? Dice, ahí reparte una medida de fe, pero no dice qué medida, ¿no? A ver, los demás que no levantaron la mano, ¿creen que Dios reparte diferentes medidas de fe? O ustedes de repente ven, no sé si les ha tocado, bueno, es que a mí sí me tocó. Yo cuando inicié, digamos, mi caminar cristiano, ya les he dicho, yo no lo hice en una iglesia. Yo lo hice en un grupo de neuróticos anónimos. Y ahí empezamos a leer la Biblia y nos juntamos 60 gentes, ¿sí? Que digamos todos estábamos iniciando al mismo tiempo. Yo empecé a notar que había diferentes grados de fe en la gente. No todos creían igual. Y en esa primera reunión, todos hicimos una oración para entregar nuestra vida a Cristo. Pero era obvio que no todos, e igual, a lo mejor en la iglesia vemos que no todos tienen la misma medida de fe. ¿Sí? O sea, cuando Dios dice que Él reparte, así como yo creo que reparte dones y talentos a cada quien, los reparte diferentes. O sea, alguien un día me dijo, ¿usted nunca intentó tocar un instrumento? Que pues solo en la secundaria, la flauta, porque era obligación. Pero yo supe que había notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿no? Algo así. ¿Sí? Yo sabía que había notas musicales, pero nunca aprendí nada. 3 años llevé música en la secundaria, hermanos, y nunca me salió una melodía en la flauta. ¿Sí? Pero ve uno a Checo, ve uno a Johnny, ve a Naomi, y dices, ¿por qué Dios a ellos sí les dio y a mí no? Pues, ¿qué tienen ellos que yo no tenga? Bueno, pues es que Dios reparte diferentes talentos, dones, diferente a cada quien, para que en el cuerpo de Cristo, ¿sí?, nos vamos a hacer interdependientes unos de otros. Y no vamos a tener la misma medida de fe, aunque iniciemos igual. Ya después, con esa medida, pero sí Dios reparte una medida de fe a todos, para que esa fe nos va a llevar a la salvación. Fíjense, acompáñenme al libro de Romanos, capítulo 1. Escribe Pablo a una iglesia que no ha pisado, no ha conocido, no ha ido nunca a Roma. Y su anhelo era llegar a Roma a predicar el evangelio. Y le escribe a una iglesia que desconoce, pero les quiere mandar un mensaje fuerte de potencia y que algo que ha experimentado en su vida. Les dice Pablo en el versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio. Yo no tengo vergüenza de estar predicando el evangelio, dice, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? Dice, a todo aquel que cree, a todo aquel que tiene fe, no al que no tiene fe. Parece insignificante, pero él agrega, es poder de Dios para salvación, pero agrega a todo aquel que cree, no a cualquiera, al que cree, al que ya tuvo fe porque ha oído, porque le nació, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, y de alguna manera la palabra de Dios ha producido y ha repartido fe a esa gente que está escuchando, aunque todavía no se convierta. Pero ya tiene el elemento para creer, y entonces hay que predicar el evangelio. Nosotros predicamos el evangelio y la gente inconversa, y cuando se convierte ya tiene fe, de alguna manera tiene fe. Y entonces dice Pablo, no me avergüenzo de eso. ¿A quién va a salvar? Dice, primero al judío, porque el judío ya tenía las escrituras. Ellos ya sabían, al menos del Antiguo Testamento. Dice, primero al judío, pero también al griego, al que no tiene nada de eso.
también a nosotros, digamos, en un sentido somos griegos, ¿sí? Somos gentiles, también a todos esos va a llegar la salvación, porque el evangelio tiene ese poder para salvar. Y sigue diciendo Pablo, dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. O sea, para que nosotros se nos quite el velo de cómo la justicia de Dios se nos va a imputar a nosotros a través de que se le cargó a Cristo, ¿sí? Necesitamos que se nos quite el velo, se nos revele, pero porque creemos. Y porque a lo mejor hacemos una oración y le decimos con fe a Dios, Señor, revélame tu verdad. Muéstrame, déjame entender. ¿A cuántos le pasó que antes de convertirse leían la Biblia y no entendían nada? O decían, este libro se contradice todo. O en este libro encuentro un Dios sanguinario. ¿Les llegó a pasar? A mí sí. Porque tenía un velo. Pero se va a revelar porque cuando ya hay fe, el Señor nos empieza a revelar. Y se revela por fe, dice, y para fe. Digamos, tienes fe y vas a ir hacia la fe. Y después cita una parte del Antiguo Testamento que ahí pueden encontrar en sus concordancias. ¿Dónde está? Habacuc 2:4. Dice, porque dice, como está escrito, por eso podemos recurrir a una cita, porque Pablo dice, como está escrito. ¿En dónde está escrito? En el Antiguo Testamento, porque no había para ese momento el Nuevo Testamento. O sea, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y Habacuc ya lo había dicho, más o menos unos 600 años antes de Cristo. Hablaba de aquel que se enorgullece. Y después cita, dice, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, ¿quiénes son los justos? ¿O quiénes somos los justos para ti? Todos los que hemos creído en Cristo, ¿sí? Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Otra vez vean el elemento de la palabra fe o el vehículo. Estamos siendo justificados porque creímos en la obra de Cristo y bajo esa fe que tenemos en lo que Él hizo, a nosotros ya no se nos imputa esa deuda que teníamos. Ya se nos justificó, ya estamos como sin culpa delante de Dios, no por nosotros, sino por creer, dice, por medio de Jesucristo. No nada más por creer. Ahora, esa es otra pregunta para que pensemos. ¿Qué es lo que nos salva? No quién nos salva. ¿Qué es lo que nos salva? ¿La fe? ¿La fe nos salva? ¿Sí? No duden. ¿La fe nos salva? No nos salva la fe, hermanos. Porque si la fe nos salvara, digamos, pasaría a ser como una especie de obra. No, dice, lo que nos salva es la gracia de Dios. Porque por gracia, dice Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero la fe no nos salva. ¿Sí está claro? No es la fe la que nos salva. Es la gracia de Dios. Es un regalo inmerecido que nos está dando Dios, la salvación. Pero antes ya preparó todo y nos dio una porción de fe. ¿Sí? Y nos llegó esa fe que ahora podemos depositarla en lo que su Hijo hizo. Pero es Dios el que nos da la gracia de la salvación.
y el vehículo que usa para recibir esa gracia es la fe. Pero no es la fe la que nos salva. Porque después confundimos, ¿no? Luego, por ejemplo, decimos, es que la oración es poderosa. No, la oración no es poderosa, el poderoso es Dios. No es la fe la que nos salva, el que nos salva, o lo que nos salva es la gracia de Dios. Pareciera un juego de palabras, o podemos decir, pues es lo mismo. Sí, no. Digo, necesitamos los dos elementos, pero lo único que nos salva es la gracia, ¿sí? Pero aquel que va a recibir la gracia ya también fue dotado de fe, que es un don de Dios, no es nuestro, ¿no? ¿Sí? Incluso el arrepentimiento, dice la Escritura, no es algo que nosotros hacemos. Dice, Dios los procede a ustedes, los impulsa, los empuja al arrepentimiento. ¿Sí? O sea, todo es obra de Dios. ¿Sí? Y entonces vamos comprendiendo que esta fe, bueno, no solo lo veamos como la palabra fe, porque, digamos, podemos ver la fe de diferentes formas. Por ejemplo, aquí en Romanos 1:16 dice que Él salva a todo aquel que cree. O sea, creer es fe. La fe viene de la palabra también fidelidad. ¿Sí? La fe, a veces vamos a mostrar una confianza, y cuando la fe crece puede ser una confianza absoluta en lo que Dios hace. La fe a veces va a estar ligada a la esperanza. Ahora sí, ¿qué dice Hebreos 11:1, Gerardo? No, ya te lo sabes, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? O sea, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos tú y yo? Que Cristo venga, esperamos cielos nuevos, tierra nueva, una nueva Jerusalén, esperamos ser revestidos de un cuerpo inmortal, incorruptible, glorificado, esperamos, y la fe tiene que ver con la esperanza. Lo que todavía no tenemos, pero lo vamos a tener, no como ojalá, no, como una certeza que dice la fe, o dice Hebreos 11:1 que es la certeza. Nada más que estamos en un compás de espera, todavía no lo tenemos, pero va a llegar. Y no nos debe de caber duda. Vamos a tener todo eso. Pero además vamos a darnos cuenta que a veces, dice Santiago, vamos a mostrar nuestra fe por obras. No para salvación. Dice Santiago, tú dices que tienes fe, yo digo que tengo obras. Muéstrame tu fe por tus obras. Yo te voy a mostrar a través de mis obras que tengo fe. Y pareciera ser que contradijera a Pablo lo que dice en Gálatas 2:16. Nadie es salvado por las obras de la ley. Nadie. Porque por ese medio nadie se va a salvar. Y es cierto, pero Santiago no está diciendo que esas obras que él está diciendo que tiene que hacer el creyente es para salvación. No, más bien está diciendo es una evidencia de que ya eres salvo, porque tuviste fe en lo que hizo Jesús, ¿sí? Y esa fe tiene que tener frutos, tiene que haber una evidencia. O lo que dice el Señor también en Efesios 2:10, ¿sí? Porque hechura suya somos, creados en Cristo Jesús, preparados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, sí tenemos que hacer obras. Y hay una fe que va encaminada con lo que leíamos en Romanos, que le pudiéramos llamar fe salvadora, ¿sí? Que es parte de la gracia, pero aquí no tenemos que hacer nada a fin de ganar la salvación. Yo decía, si no, entonces la fe sería una obra más.
La fe, entonces, concluimos, es un don que Dios nos dio. La gracia es la que nos salva. La fe la convertimos solo en el vehículo de nuestra salvación. Entonces, resumiendo, Dios nos salva al otorgarnos fe, y mediante esa fe es que nosotros recibimos la gracia que nos pasa de muerte a vida. ¿Sí? Ahora, en el Antiguo Testamento era lo mismo, hermano, no cambia. Había fe, tenían fe. ¿Por qué fue justificado Abraham? Porque creyó. Y no había ni ley. ¿Sí? Dice la Biblia, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Sí? Él tuvo fe en lo que Dios le dijo. Y es debido a la misericordia de Dios que Él nos brinda fe, aceptamos su ofrecimiento con agradecimiento y permitimos a Él plantar una semilla de fe en nosotros, que esa fe va a producir muchas cosas. Es una vida de fe, como leíamos en Romanos 1:17, ¿sí? Entonces, es por fe y para fe. Digamos, nace de fe y va hacia la fe. Pablo en Gálatas les dice a los Gálatas en el capítulo 3, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Quién los embrujó? Habiendo comenzado bien por el Espíritu, vais a parar por las obras de la carne. Y empezar bien por el Espíritu es haber creído por fe lo que Dios nos daba. Y no es cierto que a veces, hermanos, como todos tenemos un legalista dentro de nosotros, ¿sí? Ya se descubrieron que tienen un legalista dentro de ustedes, ¿sí? Todos, perdón, pero aquí me los llevo a todos. Todos tenemos un legalista dentro de nosotros, ¿sí? Y sí, compartimos el evangelio, ¿sí? Y a la gente le decimos, no, la salvación es gratuita, lo único que tienes que hacer es creer y ya, Y una vez que cree la gente, entonces los llevamos a hacer obras. Habiendo empezado por el Espíritu, creyendo bien, ahora vas a parar en las obras de la carne. Fíjense, nosotros tenemos ayúdame a contar cuántas son hermanas que están en la célula que no han puesto un pie aquí. Cuando menos está Juanita, Rosy, Lupita ha venido una que otra vez. ¿Marta? No. No, tenemos unas hermanas que no tienen ya como un año con nosotros y no han puesto un pie aquí, porque yo no les he tratado de insistir. Vayan, ya se convirtieron, ahora se tienen que reunir. Ahora tienen que leer su Biblia. Ahora tienen que orar 1 hora. Porque si oran 1 hora se van a volver santos. Y si nada más oras media hora vas a ser medio santo. ¿No? Y si 1/4 de hora vas a ser 1/4 de santo. 5 minutos vas a ser 5 minutos santo. No, pero empezamos a cargar a la gente y tienes que dejar y miren, mucha gente en el mundo allá identifica a los cristianos como el lugar donde les prohíben muchas cosas. No, allá no me dejan tomar, allá no me dejan fumar, allá no me dejan bailar, allá no me dejan usar pantalones en algunas iglesias, allá no me dejan pintarme. Y es que eso lo hemos provocado nosotros los cristianos. Porque empezamos a cargar a la gente con que ahora debes. Y la Biblia dice, ¿tienes fe? ¿Tú tienes fe? Tenla para contigo mismo, no se las impongas a nadie.
Tu fe te dice que tienes que leer la Biblia diario, es tu fe. A nadie se la impongas. Tu fe te dice que a lo mejor no te debes de pintar. Hermana, no, eso no, mejor no. Porque échense una manita de gato y se ponen un zarpazo de tigre. Pero si tu fe te dice eso, si tu fe te dice, yo no pruebo ni una gota de alcohol, es tu fe. La Biblia no prohíbe tomar, ¿sabías? Pablo lo resume así: todo te es lícito, mas no todo te conviene. Todo te es lícito, mas no todo te edifica. Pero dice, pero yo Pablo, yo, que tengo una fe, yo no me voy a dejar dominar por nada. Por nada. ¿Sí? Entonces, tenemos un hermano pastor que yo creo él tiene legalista y medio dentro de él. Y no, seguido. Y esos que toman una cerveza, no, ni cristianos son y tal. ¿No son cristianos? ¿Los que toman una no son cristianos? Nuestro Señor tomaba vino. Es que miren, por eso les digo, tenemos un legalista dentro. ¿Sí? Tenemos un legalista. Y el problema del legalista es que como yo llevo las cosas, creo que todos los deben de llevar. Yo lucho con esas cosas, hermanos. A mí todavía hay cosas que me hacen chiras pelas. Un día, no sé, creo que no vino Beto o algo, no sé quién no vino de los pastores. Y entonces yo tuve que entrar de relevo. Nunca me había subido al púlpito con un pantalón de mezclilla yo. Y fue la única vez que me subí, porque mi legalismo a mí me decía eso: el púlpito me merece un respeto. Hoy puedo venir así, sin corbata, sin saco. A lo mejor me siento más relajado en miércoles. Pero en domingo es mi percepción. Yo siento que este púlpito, aunque no es el lugar santísimo, ¿no?, pero me merece un respeto en mi vestimenta, que para mí, la que yo uso, para mí es decorosa. ¿Sí? Aquí se los voy a decir un día, ahora sí, porque un día me invitaron a predicar en una iglesia donde estaban teniendo un aniversario de la iglesia del hermano, una iglesia que había salido de la iglesia del hermano Armando Flores. Y fui a predicar. Y entonces allá les dije, déjenme desahogar con ustedes, hermanos, porque no lo puedo hacer en mi iglesia porque soy legalista. Pero allá llegué, no sé si es porque era el aniversario, pero todos los de la alabanza uniformados, todos los muchachos con corbatita, el mismo color de ropa, las mujeres con falda, los hombres con el mismo pantalón, ¿sí? Era camisa blanca, con corbata roja, algo así, en la alabanza. Y les dije, ¿me dejan desahogarme con ustedes? Digo, la verdad, qué bonito se ve, me encanta, ¿sí? Como que es una especie de respeto a Dios, de darle lo mejor a Dios. Digo, pero allá en mi iglesia, hermanos, digo, de repente yo sufro porque veo a alguien con los pantalones rotos arriba. Y les dije, déjenme desahogar con ustedes. Hermanos, estoy abriendo mi corazón, es mi legalismo. Por eso yo tengo fe, tengo que tenerla conmigo mismo, nada más, ¿sí? No se la puedo imponer, pero tampoco eso que me lleve, pues, a alejarme, ¿no? El Señor, yo creo que está tratando conmigo y tienes que ser tolerante. Hubo un tiempo en que en esta iglesia más pastores éramos
estábamos unidos en la misma intolerancia, en el mismo legalismo, y pusimos como regla: nadie puede subir aquí con mezclilla. Te tocó, ¿no, Johnny? Ahora se está desquitando, ya siempre viene con mezclilla. De todas las veces que lo obligamos a venir aquí y que no trajera mezclilla. Sí, pero ya no nos desviemos. Vamos a la fe, no al legalismo, ¿sí? Ya me desahogué. Entonces, Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? ¿Cuál es el premio que nos ofrece Hebreos 11:6? Dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que existe Dios, y Él es el galardonador de los que le buscan. ¿Cuál es el premio que Dios nos va a dar? ¿Qué galardón nos va a dar Dios? ¿Agradecerle a Dios? No, pero más bien el premio, no la respuesta no de nosotros de agradecimiento. ¿No han pensado cuál es el galardón que Dios nos da? Él mismo. El premio es Dios, hermanos. Porque está diciendo: el que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe. Y mira, cuando tú encuentras, no sé si te pasó, cuando encuentras a Dios, más bien, déjame decirlo así, cuando Dios te encuentra, porque Dios no estaba perdido, el perdido es uno. Cuando Dios te encuentra, así como cuando en Lucas 15 presenta el evangelista Lucas la parábola, o Jesús la parábola de la oveja perdida, dice: y salió a buscarla dejando las 99 hasta que la encontró. O sea, no desistió nunca nuestro Dios de encontrarnos hasta que llegó ese momento. Entonces, cuando llega ese momento en que tenemos un encuentro con Cristo, se nos quita la venda de los ojos, aceptamos un Dios que es maravilloso, amoroso y nos ha dado todo. Encontrar eso debe ser la experiencia de nosotros ahorita más gloriosa, porque descubrimos a nuestro Salvador, a nuestro Dios. Dijo el salmista: Dios, fuera de ti nada quiero en la vida, nada. Es todo lo que necesito. ¿Sí? Y entonces, cuando ya tenemos esa relación íntima que se da por medio de la fe, porque si no tuviéramos fe, no podríamos agradar a Dios. Esa búsqueda, quien lo hace de manera falsa, porque puede haber falsos entre nosotros. Juan en su primera carta dice: hubo unos que estuvieron con nosotros y se fueron de aquí, porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros hubieran permanecido con nosotros. O sea, quiere decir que había falsos hermanos en medio de la comunión de los santos. ¿Sí? Y hay gente que no ha tenido la fe para buscar a Dios, porque no cree que hay, pero le gusta, es que se canta re bonito aquí. Luego aquí hacen convivio y comida, ¿no? Y les gusta porque vienen a comer. Y cuando hay una boda, y luego cuando se hacían las danzas de las hermanas, está bien, es una forma mejor de atraerlos, y les vamos a predicar la palabra, y puede ser que les llegue por medio de la palabra, ¿sí? Venga su fe y tengan un encuentro quizás más adelante. Pero sucede que a veces hay gente que está aquí y no se ha convertido. Entonces, la fe, la verdadera fe,
debe denotar confianza en quien estamos depositando esa fe. La fe va a ser la respuesta humana de confianza frente a la revelación de Dios o que Dios hace de sí mismo. Dios siempre se ha relacionado con los seres humanos por medio de la fe. Es como se relaciona a Dios. Creer que hay Dios. Doblamos nuestras rodillas, vamos a orar, ¿por qué? Porque creemos que existe un Dios que nos está escuchando y que nos va a dar una respuesta. Si no tenemos fe, ¿sí?, puede ser que la gente se sienta ridícula. ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero porque creemos en un Dios poderoso, doblamos nuestras rodillas, tenemos fe y de esa manera también nos relacionamos con Él. La fe verdadera se basa en Dios mismo y en todo lo que Él dice en su palabra. La fe no es ciega, hermanos. No vayan a creer eso de mi fe es ciega, tan ciega en Dios. No. La fe no es ciega, es totalmente objetiva. Y la fe tiene que estar basada en lo que Dios dijo. O sea, en su palabra. Lo que Él haya dicho en su palabra. Eso tenemos que creer. Y hay gente que puede llegar a decir, mira, yo tengo fe en la fe. No, estás mal. No tienes que tener fe en la fe. Tienes que tener fe en Dios y en lo que Dios dijo. Si no lo dijo, no puede ser una fe dirigida hacia Dios. Creer tiene que ver más con saber. ¿Alguien puede saber esto? De hecho, hay muchos teólogos que estudian la carrera de teología, pero no creen en Dios. Saben, pero no creen. Ven a Jesús como un hombre, sí, real en la historia, pero no creen que sea Dios. No creen que sea el Hijo de Dios. Y hay algunos que se atreven a mencionar otras cosas. No, fue el mayor revolucionario, el mejor psicólogo, pero no aterrizan en creer que es Dios. Y pueden saber todo, y pueden recitar. Y saben muchas cosas, conocen de Dios, pero no conocen a Dios. Por eso a veces hemos dicho aquí, no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Alguien puede creer en Dios, pero ahora, ¿haces lo que Dios dice? Eso es creerle a Dios. Lo que Él te está diciendo. Pongo un ejemplo rápido. Dice Dios, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Y no se refiere única y exclusivamente al matrimonio, ¿eh? A veces nada más se toma por ese lado, ¿no? Hace poquito presentaban un caso los pastores de los martes y un pastor nos preguntaba, a ver, quiero su consejo, ¿no? Dice, tengo en mi iglesia una pareja, dice, que tienen un chorro de broncas y ella ya lo quiere dejar, ya no aguanta, él chupa. Dice, y ya no aguanta, ya lo quiere dejar, y él no quiere dejar de chupar, ¿no? Y entonces yo le empecé a hacer algunos comentarios, digo, pues es que así con los pocos datos que me das, no sé si sea un alcohólico, digo, porque a veces uno piensa que es bien fácil, pues ya deja de tomar, pero qué tal si tiene una adicción y su cuerpo le requiere eso, ¿no? Y no, le empecé a decir algunas cosas, y ya me empezó a dar más datos, y de repente dice, bueno, es que en su historia dice, ella cuando se casó, ella era creyente, pero él no.
Y si ya después empezó a ir a la iglesia con el tiempo. Digo, ay, qué chistosita, ¿no? Ahora, ya que no le conviene el borracho, ya lo quiere votar, que se aguante, que pague las consecuencias de sus malas decisiones, ¿no? Qué fácil, cuando desobedeció a Dios, ¿no? No te unas en yugo desigual. Ahora sí ya lo votan, ¿no? Ahora que haga lo que dice Pedro. Ahora, mujer cristiana, gánate a tu marido inconverso por tu conducta, ¿sí? Ahora lo vas a ganar para Cristo. Ahora te sometes a ese borracho, ¿no? Pero no queda ahí. ¿Qué tal tus relaciones que tienes? ¿Podrías decirme quiénes son tus mejores amigos? Hay muchos que me han espantado aquí, que sus mejores amigos es gente que no cree en Dios. Y Dios dice, no te unas en ese yugo desigual, no es solo el matrimonio. ¿Con quién te relacionas? ¿Con quién convives? Porque mira, en la medida en que convivas con la gente que no cree en Dios y que no quiere nada con Dios, poco a poco se te van a pegar sus mañas. Dice la Biblia, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No estoy diciendo que nos tenemos que alejar del mundo. En el mundo tenemos que estar y tenemos que predicar y llevar el mensaje de salvación. Yo estoy diciendo de tener comunión, de relacionarnos. Yo les decía, ¿a quién les platiqué? El domingo creo en la clase. Y uno de estos domingos no vine porque fui a visitar a mi hermana que está enferma y yo ya hablé con mi sobrina. Ahí va más o menos. Y fui a visitarla. Y lo bueno es que entre bueno y no bueno, quien la cuida es mi sobrina, la única que es cristiana en toda mi familia, y mi hermana ya se está convirtiendo, o ya se convirtió. Y fueron todos mis demás hermanos, pero llegaron con la hielera llena de chelas, y después mandaron por una botella. Y después estoy oyendo de un sobrino que fue, de 10 palabras, creo 8 dice majaderías. Créanme, me incomoda. Es mi familia. Y hoy me mandó un mensaje mi hermano, dice, oye, de lo que gastamos allá y ya se hizo la cuenta y que nos toca de a tanto, le digo, oye, compraron chelas y alcohol que ustedes se lo chupan, yo no. Yo no voy a pagar eso. Voy a cooperar con lo que fue de comida, no de su chupe. Bueno, no le dije así, ¿no? Mi familia. También sé que necesitan de Dios. Y no me voy a alejar de ellos. Pero hay un choque, hermanos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Pero la fe no es solo saber, es de verdad creer. Y creer implica que confiemos, que dependamos de Dios, que aceptemos lo que Dios nos dice, que nos involucremos en las cosas de Dios, que es entregarnos a Dios y es desear ser como Dios, descansar en Dios. Tiene más allá que ver la fe nada más con saber. Ahora todo nuestro ser va a responder a esa fe que tenemos para ese Dios en el que creemos y que es todo suficiente, y vamos a descansar en Él. Obviamente el principal objetivo de la fe es la salvación.
Pero una vez que tenemos esa fe, miren, no tenemos que dar por sentado. Nosotros no somos calvinistas. Bueno, al menos yo no soy calvinista, no sé si ustedes sean calvinistas. ¿Sí? Los calvinistas dicen, una vez salvo, siempre salvo. No hay nada que te quite la salvación. Yo sí creo que la salvación la podemos rechazar. Y entonces Pedro en su primera carta empieza a decirnos qué pasa con nuestra fe que nos salvó. Dice, tu fe va a ser puesta a prueba, ¿sí? Porque así como el oro es probado a través del fuego, ¿sí?, es necesario que tu fe sea probada, pasada por el fuego, para que una vez que pase ese proceso de prueba, salga más purificada tu fe, crezcas en fe, como nos decía Johnny, ¿sí? Tu fe madure. Ya no tengas la fe incipiente nada más de la salvación, porque el fin de esa fe es nuestra salvación. Mira, acompáñame a Pedro, a la primera carta. Desde el verso 6 empieza a decir todo eso, dice, acerca de la fe, en el cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos de diversas pruebas, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. Eso es fe. Tú y yo no vimos a Cristo ni crucificado, ni nunca le hemos visto. Por eso Pablo, su segunda carta a los Corintios, dice, porque no andamos por vista, sino por fe. Y aún si a Cristo lo conocimos antes en la carne, ya no lo conocemos así. Ya se murió, ya resucitó, ya ascendió a los cielos y ya no lo vemos. Pero andamos por fe. Dice, a quien nunca habíamos visto, en quien creyendo hemos creído en él, aunque ahora no lo vemos, nos alegramos con gozo inefable y glorioso. Y dice el verso 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Por qué habla Pedro de una fe que va a ser probada, que ya nos salvó, y después habla de una salvación, ¿sí?, que va a ser el fin para nuestras almas? Porque aunque ya somos salvos, todavía no lo somos. Cualquiera puede correr el riesgo de apostatar. Por eso la Biblia nos hace advertencias. Cuidad con temor y temblor esta salvación tan grande que han recibido. Si no vayan a hacer que como hicieron otros se vayan a deslizar. El que persevere hasta el fin será salvo. Y hay una y otra advertencia, ¿sí? Y ya después, ya no va a dar tiempo, porque me quedan 10 segundos. El apóstol Juan en su primera carta, al capítulo 5, versos 4 y 5, empieza a hablar acerca de nuestra victoria, una victoria de la fe. Y también termina diciendo igual que Pedro, esa victoria que obtenemos es nuestra salvación, ¿sí? Entonces, hasta aquí le vamos a dejar, pero preguntas antes de irnos o comentarios. Rebe, ahorita te traen el micro y la cámara para que salgas. Arréglate el cabello. Deja ver. Bueno, tengo una duda. Cuando Dios nos da una fe incipiente, cuando nos da esa medida de fe, y tocaría a nosotros irla incrementando. Pero, por ejemplo, pues Abraham, me imagino que pues le incrementó muchísimo para poder tener esa fe, ¿no? Pero no depende de que Dios le dio al inicio una fe grande, o sea, porque tú decías que Dios nos da diferentes medidas a cada uno. Entonces, ¿Abraham al principio le dio una fe muy grande o cómo fue?
Yo creo que sí, porque por ejemplo, ¿cuál fue el primer mandato a Abraham? Que saliera de su casa. Sal de tu tierra y tu parentela. Y no le dice ni a dónde. Dice, a una tierra que yo te diré, a ver qué. ¿Sí? Y dejar a veces así la seguridad, la comodidad, los familiares. ¿Sí? No es tan sencillo. Y aunque sí tenía una fe un poquito, yo creo que más grande, pero no era del todo. Cuando ya leemos bien la historia de Abraham, ¿saben quién sacó a Abraham de Ur? Su papá. Él dudó, porque también, a veces con el paso del tiempo, también con la edad, no sé si se han dado cuenta que hay veces que hay gente mayor que ha desarrollado su fe y puede estar tranquila en más cosas. Porque bueno, lo que me cuestiono es, hay alguna cierta injusticia en que Dios pueda escoger y decir, a este le voy a dar más fe, a este más poquito, a este que tiene poquito, pues ni siquiera va a ser creyente. O sea, ya de inicio Dios marcó a uno que no va a tener fe, a otro que va a poder hacer unas obras como Abraham. No. ¿Cómo es? No, porque no. yo pensaba por eso leí que a todos les da a todos la misma medida de fe y toca a cada no uno. La misma medida. Ah, bueno. Dice que repartió a cada quien una medida de fe. No dice la misma. Repartió una medida de fe a todos. Entonces, si tiene que haber alguna diferencia desde un principio, entonces pareciera como que Dios ya está marcando desde un inicio quién va a ser salvo, quién no va a ser salvo, quién va a hacer obras grandes y quién no, porque si Dios ya desde antemano les dio una medida diferente a cada uno. Sí, pero aún la fe más incipiente es suficiente para salvarse si la ponemos en Dios. No, para la pura salvación me estoy refiriendo. La más incipiente, la más mínima fe que alguien tenga, si voltea la obra de Jesús y cree en eso, es salvo. Y a diferencia del que tenga mucha fe, va a ser lo mismo. ¿Sí? Pero aquí ya te estás metiendo en el calvinismo, en la predestinación, y no tiene que ver con eso, ¿no? Porque mira, Pablo también en Romanos nos va a decir, dice, ¿acaso Dios es injusto? Lo que estabas preguntando, ¿no? ¿Acaso Dios es injusto? ¿Sí? ¿Por qué va a acusar de algo si Él determinó ciertas cosas? Y cita a Faraón, que endureció su corazón, pero casi como si de repente nos introduce en eso Pablo, y después como si nos diera un golpe diciendo, ¿quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? Entra aquí lo que es la soberanía de Dios. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Acaso Dios no puede hacer una vasija de honra y una de deshonra? No, por eso es Dios. Y nosotros no conocemos todo de Dios. A veces nuestra mente finita pues no va a comprender la mente infinita de Dios. Y nosotros podemos creer que es injusto, pero en Dios no hay injusticia. Él es perfecto en todo. En todo, ¿sí? En todos sus atributos. Dios no es como nosotros, como que a contentillo, a nuestro humor que tengamos ahí, no. La justicia de Dios es perfecta, perfecta. ¿Sí? Y entonces el problema es ese, miren. Yo un día, terminamos así, he aprendido, porque yo también a veces hay cosas que en la Biblia no me entra, porque lo hago con razonamiento, pero he llegado a entender, decir, creo esto, ahora le pido a Dios, Señor, revélame para entender esto que yo estoy razonando, pero para entenderlo como tú lo dejaste plasmado ahí, para que yo lo entienda y vea con los ojos con los que tú ves. No con mis ojos naturales ni mi razonamiento, como tú lo ves. Y me he quitado de muchas broncas. Y Dios me va revelando ciertas cosas que a veces no entendía. Hay otras que todavía
Ahí están, pero ya no discuto con Dios. Por algo Dios las dejó así, y así las quiso que fueran, y dentro de su soberanía así están. Porque si no caemos en lo que hoy están haciendo, por ejemplo, el feminismo. Iguales derechos. Y hasta tenemos una presidenta. Para Dios hay diferencia entre hombre y mujer. Hay cosas que no le concede la mujer, que se las ha dado al hombre por ser cabeza. Entonces, si empezamos a razonar, ¿sí?, aún siendo creyentes, podemos decir, eso es injusto, ¿no? Un día que prediqué acerca de la sumisión de la mujer, unas hermanas me esperaron al finalizar. Hermano López, no estamos de acuerdo con usted. ¿Por qué siempre a la mujer le toca la parte más delgada de la botella, no? Y ella se tiene que someter y tiene... Pues no estoy de acuerdo. Sí me intimidaron porque como que eran de armas tomar. Pero el Señor me iluminó y después le dije, oiga hermana, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, hágamela. A ver, ¿es usted casada? No. Entonces, ¿qué alega? Yo estoy hablando a las casadas, ¿no? ¿Qué alega, por favor? Pero les gusta meterse en broncas, ¿no? Ni casada era y estaba hablando para una reunión de mujeres casadas acerca del tema del sometimiento. Y entonces me ha sido más fácil comprender o entender o no hacerme tantos rollos cuando lo veo a la luz de nuestro Dios perfecto y que no voy a entender todo. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 13 al final, dice, ahora vemos como en espejo, difuso, pero cuando Él venga, veremos lo veremos tal como Él es, y veremos las cosas tal como son. Vamos a comprender cómo hizo Dios las cosas, por qué y eso. Por eso hoy necesitamos fe. Necesitamos fe para el futuro. Hermanos, si nosotros supiéramos qué va a pasar en el futuro, ya no necesitamos fe. ¿Para qué queremos fe? Lo que viene puede ser incierto. ¿Sí? Por eso aprovechamos el año nuevo a veces para darnos buenos deseos y pedir que haya, pues que todos piden salud. Yo pido, no, que haya la presencia de Dios en sus vidas, ¿sí? Y que confiemos en Él. Venga lo que venga, como venga, Dios sigue teniendo el control. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, porque en tu infinito amor y misericordia tú nos salvaste, nos diste tu gracia, Señor, y nos has dado fe. Ahora, al igual que tus discípulos una vez te dijeron, Señor, lo hacemos nosotros. Aumentanos la fe. Aumentanosla, Señor. Porque todavía a veces hay momentos en que dudamos, en que no creemos, en que tenemos miedo. Por eso necesitamos que aumentes nuestra fe, Señor, para caminar firmes. Tu palabra nos asegura que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Déjanos pensar en ti y danos tu paz, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el Todopoderoso.